clase, ¿ya? Ya sus compañeros se irán integrando poco a poco, porque la hora nos va a ganar y ustedes también creo que tienen otra sesión, yo también tengo otra sesión. Comenzaremos y ya, como les digo, progresivamente tus compañeros irán acoplándose. Hoy, perdón, clase 11, no me he equivocado. Clase 11, corrijo, nos toca ver el régimen arancelario. Esto es un término muy utilizado en el ámbito del comercio internacional. Dentro de ese régimen arancelario, encierra 3 tipos de actividades o considera 3 tipos de actividades sumamente importantes que tanto el empresario que está exportando como el agente de aduanas que va a hacerle todo el procedimiento administrativo para que se concrete la actividad. A ver, un ratito, por favor. Para que se concrete la actividad, deben conocer estos procedimientos o estos términos. Nosotros, claro, ahorita no nos vislumbramos quizás como exportadores, pero por lo menos si vamos a trabajar en esta área, o muchos de ustedes creo que también trabajan, o conocidos de ustedes trabajan en las agroexportadoras, y estos términos sí son muy usados en estas empresas, porque es su razón de ser, de que vendan sus productos al exterior. Dentro de este régimen arancelario vamos a conocer los conceptos de la partida arancelaria, el arancel y la preferencia arancelaria. Todo, como les digo, son terminologías para uso del comercio internacional, estrictamente para exportaciones, porque internamente nosotros manejamos otro tipo de conceptos para por ejemplo, el pago de los impuestos, el IGB que todos los pagamos, ¿no? O el impuesto general a las ventas, que es el IGB, ¿no? Entonces, esos términos son distintos y se aplican de diferente forma. Como les digo, internamente, eso es lo que vamos a tener que manejar, y en el comercio exterior, esos son los términos que debemos conocer. Para ello, vamos a definir primero qué es una partida arancelaria. Ojo, esta es un código, numérico que va a clasificar las mercancías. Es como decir que le vamos a dar un número a cada tipo de mercancía que vamos a exportar. Como puedo decir, ustedes también tienen su código de estudiantes, que les otorgaron al momento de que se incorporaron desde el primer ciclo. Tienen un código de estudiante y tienen, por ejemplo, para acceder a su aula virtual, a su biblioteca virtual, también se les otorga un usuario, una contraseña, que eso también es una forma de codificar y para identificar quién es el que está ingresando, conocerlo, ¿no? Entonces, la partida arancelaria es un código numérico que nos va a permitir diferenciar, porque estamos hablando de muchas y cantidades de mercancías que manejar o otorgar o dominarlas, todos los códigos también va a ser un poco complicado, porque imagínense, estamos hablando de cientos y cientos o hasta miles y miles de productos, y otorgar a cada un número es algo que vamos a tener que empezar a dominar o conocerlo con la frecuencia que realicemos las actividades exportadoras. Entonces, este código numérico es otorgado por la SUNAT. Si yo al momento de exportar en los documentos que trabaja el agente aduanero está llenando el código, por ejemplo, digamos que voy a exportar palta Hass, a la palta Hass se le otorga un código, que pongamos que es el 000015, termina en 15, y esa terminología del 15 es el código que pertenece a la palta Hass. Si yo por error pongo el 000016, ese código ese código ya pertenece a otro producto. Entonces, ya hay error en la clasificación, porque ahí van a verificar. Cuando vean el documento, dicen, ¿tú estás exportando palta Hass o estás exportando espárragos? No, yo estoy exportando palta Hass, pero tú acá has puesto en el documento el código no de palta Hass, que es el 00015. Tú estás poniendo el código
de espárragos, que es el 00016. Entonces, una mala clasificación de una partida arancelaria implica sanción, implica penalidad, multa o un recargo. ¿Por qué? Por parte de SUNAT. Porque nosotros, por ejemplo, ustedes son los empresarios exportadores. Cada quien tiene su agroexportadora. Por ejemplo, ¿quién está acá? Max. En su exportadora ahorita están sacando, ¿qué cosa? Ay, no sé, arándanos, por ejemplo. Y él sabe que la partida arancelaria de arándanos es el 00050, por ejemplo. Él ya sabe, porque es lo que saca. Si en el año sacan 3 producciones distintas, arándanos, espárragos y uva red blue, ya conoce el código de esos 3 productos, porque son los 3 productos que siempre saca. Entonces ya no va a haber confusión, porque conozco. Pero puede hacer que un error de digitación, un error de escritura haga que nos equivoquemos. Entonces vamos a tener que asumir la penalidad, el pago de una multa, porque SUNAT nos va a decir, estás escribiendo un número distinto de lo que tú estás enviando como mercadería. Internacionalmente las partidas están armonizadas o catalogadas en 6 dígitos. Eso es un sistema armonizado, o sea, un sistema oficial para toda la comunidad exportadora de todo el mundo sin distinción. O sea, internacionalmente hay 6 dígitos, que eso lo otorga por la OMC. Dice ya, en base a estos 6 dígitos, vamos a armonizar las partidas para designarlos y clasificarlos, ¿no? Para que haya un orden. En el caso peruano ya ha habido una adaptación. A esos 10 dígitos lo hemos completado con 10 para marcar la diferencia. Y eso hace cada país. En base a esos 6 dígitos, tú completas los dígitos que te van a identificar como el país que está exportando tal o cual producto. En nuestro caso, el código compone de 10 dígitos. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo de una partida arancelaria de 10 dígitos. Por ejemplo, acá estamos viendo que hay 2, 4, 6, 8, 10. 10 dígitos, que es el 0709 20 0000. Pertenece esta partida arancelaria a los espárragos frescos o refrigerados. Como le dije hace un rato, Max exporta al año espárragos. Entonces, este es su código que él lo va a conocer. Ah, mi código de espárragos es el 0709 20 0000. Lo conoce. Lo sabe, porque es lo que él siempre exporta. ¿Por qué? Vamos a identificar y desagregar por qué nuestras partidas arancelarias, las peruanas específicamente, tienen 10 dígitos. Porque los 2 dígitos primeros, que es el 07, corresponden al capítulo arancelario, que eso nos otorga esta partida armonizada que lo ha generado internacionalmente para oficializarlo. Un capítulo muy puntual. Capítulo arancelario 07. En los 2 dígitos siguientes, que es el 09, es la partida del sistema armonizado también, que va bajo esa denominación estándar que lo genera internacionalmente la OMC, que es el 0709. Perfecto. Ahí vamos a agregar los 2 dígitos siguientes, que son el 6º dígito, el 20. Eso es una subpartida del sistema armonizado también que nos otorga esa comunidad internacional que estamos diciendo, poniendo como una partida estándar para todos por igual. La diferencia va a venir en los 4 dígitos últimos, que son los que genera el país de origen, o sea, el país que está lanzando esa mercadería al exterior. Los 6 primeros son estándar oficiales otorgados por la organización de la OMC, que oficializa y generaliza la actividad. ¿Dónde entramos a tallar como producción peruana? En los 4 últimos, donde vienen los 2 primeros ceros, o sea, el 7 y el 8 de los códigos,
es la partida nandina, o sea, del sistema regional, que identifica de qué región del territorio o del continente es. O sea, nosotros somos de dónde? América del Sur, del continente de la región de América del Sur. Entonces, vamos a considerar, a ver un ratito, perdón. Vamos a considerar, ya, ahí estamos viendo la pantalla. Vamos a considerar esta ubicación. ¿De dónde viene? ¿De qué lugar? ¿De qué continente? ¿Continente americano? ¿Continente europeo? ¿Asiático? ¿De dónde viene? Lo define. Estamos viendo de esta parte del continente, ¿no? Que somos América. Y los últimos dígitos y especifica el país. Continente americano o latinoamericano y país Perú, ¿no? ¿De qué país? Así lo vamos desagregando. Y ahí tenemos la consolidación de los 10 dígitos que nos otorgan para los espárragos, en este ejemplo, espárragos frescos o refrigerados. De esa manera lo podemos identificar. Por ejemplo, otra codificación. El 09, por ejemplo, este código 0901210000 pertenece a café tostado sin descafeinar. Esa es la descripción de esta partida arancelaria. El capítulo 9, que es el estándar, dice que es para café, té, hierba mate y especias. O sea, es más amplio, tiene más cobertura porque puede ser café pasado, descafeinado, en granos, en polvo, ¿no? Diferente. El té, como igual forma, las hierbas de mate y las especias que son varias, infinidad. O sea, es más macro, por decir ahí. El capítulo 09 es el macro, el general, pero lo vamos a desagregando y vamos en cada paso, en cada 2 dígitos que vamos avanzando, lo vamos a hacer más específico. Por ejemplo, en el siguiente los 2 dígitos siguientes, o sea, el 3 y el 4 de código, el 01, que es este de acá, ya viene a desagregar la partida, también estándar, 0901, que se refiere al café, que puede ser tostado o descafeinado, con cáscara o con cascarilla de café. Sus océanos de café, o sea, los derivados del café que contengan café en cualquier tipo de estado. Ya lo estamos desagregando más puntual. La subpartida, que vienen los otros dígitos que continúan, 0901, 21. Y especifica el café tostado. Y la fracción arancelaria, que son los 000, y especifica que es un café tostado sin descafeinar, o sea, un café natural. Ahí viene. Así lo desagregamos para poder entenderlo y ser más específicos. Cada dígito, cada uno de los códigos desagregados lo va especificando. De general lo va haciendo a más puntual. Y esta es la forma de poder entender estas nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Nandina, lo que mencionamos hace un rato, la región andina se refiere a la parte de esta región del continente, ¿no? Tiene que cumplir en base a la nomenclatura de SA, que es la nomenclatura estándar, la que hemos manejado, la que hemos mencionado acá, ¿dónde está? A ver, esta, del sistema armonizado, sistema armonizado hemos dicho que es el estándar que nos da el comercio internacional mediante la OMC, solo nos entregan 6 dígitos mundialmente, pero para hacerlo más preciso, para saber de dónde es este espárrago que estoy consumiendo, de dónde es, me voy a los otros 2 dígitos, que es el dígito 8, o los primeros 8 dígitos que pertenecen a la región, de dónde viene, de qué región viene, de qué comunidad, ¿no? De qué región o de qué continente. Y en la nacional ya es el país específicamente, ¿no? Somos muy puntuales. Esto es una producción peruana. ¿Y Perú dónde está? En el continente americano, específicamente en Latinoamérica o América del Sur, como lo conocemos a nuestra parte del continente. Entonces, servicio armonizado, el sistema armonizado que otorga mundialmente son 6 dígitos. El sistema o la denominación andina, que es la región de donde pertenecemos, dentro de los continentes, nos ubica como 8 dígitos.
Y para ser más específico de qué país es, ya trabajamos en base a 10 dígitos donde puntualizamos que esta producción es peruana. PROMPERÚ, como sabemos, es un ente regulador, una institución que pertenece al Ministerio de Comercio Exterior, donde ellos nos dan las pautas, donde podemos, ahí encontramos diferentes ítems de orientación en temas de exportación. Esta es una página que está al servicio y de acompañar, de dirigir, de orientar a todas las empresas que quieran incursionar en el ámbito empresarial. Es por eso que acá podemos encontrar toda la información referente a lo que son las exportaciones. Ahora pasamos a definir lo que es el arancel. Ojo, el arancel es un tipo de impuesto que pagamos al traer productos acá al mercado, por ejemplo, o cuando vendemos pues productos al exterior. Si nosotros, yo voy a importar, como pasó, como les dije, no sé si les puse el ejemplo de la harina de trigo, no sé si les puse ese ejemplo, que la harina de trigo se importa, lo traemos de otros países, ¿no? Y yo para hacer esa importación, porque sabemos que el trigo que nosotros cultivamos, sembramos, cosechamos acá en el Perú, no es suficiente para cubrir las necesidades de toda la población del país. Entonces, por tanto, la importación, sabemos que la importación es para cubrir necesidades que están faltando en nuestro territorio, cubrirlas, ¿no? Entonces, acá falta harina de trigo. Entonces, por eso yo importo harina de trigo. Es por eso que, inclusive cuando el dólar se disparó hace 3 semanas atrás, la harina escaseó. Y inclusive han bajado, perdón, ha subido el precio, porque antes nos daban, a mí, por ejemplo, yo compraba 7 panes por un sol, ahora me están dando 6 panes por un sol. Ay, entonces afectó, porque no hubo harina. Yo no conseguí harina también hace 2 semanas. Ahora ya se normalizó. Ya volvió a importarse la harina. Entonces, yo tengo que pagar el impuesto que corresponde a esta harina de trigo al comprar o al importar de otros países para cubrir las necesidades de acá del Perú. Porque como yo les dije, de todas las familias o de cada 10 familias, ¿cuántos consumen pan en el desayuno? 10 de 10 o 9 de 10 a lo mucho, ¿no? Y consumimos panes todos los días. Quizás no todos los integrantes de la familia, pero la gran mayoría de hogares compra su pan para su desayuno. Así lo coma solo o con algún tipo de relleno, comemos pan. Apaguen su micrófono, por favor. Comemos pan, consumimos pan. Y ustedes saben que para hacer el pan, su insumo, su materia prima básica es la harina. Entonces, importamos. Y yo para importar esta harina, que es para cubrir necesidad, que es para hacer los panes que consume la población diariamente, cotidianamente, voy a asumir el pago de este impuesto. ¿Y por qué se denomina arancel? Impuestos se denomina arancel porque es una transacción comercial internacional, porque no es interno, no es dentro del país, sino es de fuera del país y que introduce un producto a nuestro país. Es un tipo de impuesto, que su nombre internacional es arancel, pero es un impuesto. Se encuentran establecidos estos impuestos en un arancel o en una escala otorgada por aduanas. Hemos visto la ley de aduanas también, conocemos, la hemos mencionado, la hemos trabajado, y esta ley de aduanas incluye esa tarifa, porque hay tipos de impuestos, o sea, hay tipos de aranceles de acuerdo al tipo de mercadería que se va a importar. Pueden ser de 3 tipos, dice estos aranceles. El ad valorem, que es el más utilizado, el específico y el sobretasa arancelaria. El ad valorem es el más convencional porque es el más usado, el más cotidiano del impuesto, quizás hasta el más simple y el menos elevado. El específico ya viene muy puntualmente por el tipo de actividad, el tipo de mercancía que estamos pagando dicho arancel, dicho impuesto. Y la sobretasa arancelaria es cuando sí, esto no cubre lo que está especificado dentro de la norma de aranceles, ¿no? De aduanas. Es una mercadería poco convencional
o poco recurrente de hacer importación. En lo que es cotidiano, en lo que importamos seguido, lo que es como decir lo más comercial, ahí ya conocemos edad valore. Y el específico ya va. Por ejemplo, para harina el arancel es tanto, para, no sé, aceite de coco el arancel es tanto. O sea, somos específicos por tipo de mercadería. No hay una gran diferenciación, pero se especifica el impuesto. Seguimos. Las preferencias arancelarias, ¿cómo se dan? Esas son una especie, se puede decir, de beneficio que aplican los países en el momento que firmamos convenios internacionales, ¿no? Esos convenios que tenemos con diferentes países nos otorga una preferencia, o sea, nos otorga un beneficio. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que cuando tenemos estos convenios nos facilitan porque se liberan los aranceles, es decir, no pagamos impuestos por lo que compartimos de convenio con esos países. Por ejemplo, si yo la harina de trigo la importo de Brasil, por ejemplo, ¿yo con Brasil tengo un convenio? Sí, sí tengo un convenio firmado. Entonces, por tanto, tengo una preferencia, donde la preferencia puede decir que el arancel que voy a pagar por importar esa harina de trigo puede ser nula, cero, no pago nada. O cómo puede especificarse que se va a hacer un pago simbólico, reducido, mínimo, por hacer ese pago. Ok, Mayra. ¿No? Entonces, ahí está estipulado, en el convenio está especificado. Es igual, cuando nosotros tenemos un convenio con una financiera, con un banco, sacamos un préstamo, nos dice, tú vas a pagar una cuota, a ver, en 12 cuotas, o sea, en un año vas a pagar cada cuota mensual de 180 soles. Ya está fijado. Y sabes que todos los meses vas a pagar 180 soles durante los próximos 12 meses en el cual has sacado tu préstamo. Ese es el convenio, el acuerdo pactado. Igual pasa con las preferencias arancelarias. Los países se ponen de acuerdo al momento de firmar estos convenios, donde dicen, ya, está bien, tú vas a importar tales y tales productos y yo voy a exportar tales y tales productos. Entonces, en estos productos que estamos mencionando que vamos a tratar, vamos a negociar, vamos a fijar que estén libres de aranceles, o sea, no van a pagar impuestos. Uy, fabuloso. O vamos a especificar que solo vamos a pagar el 0,0001% de arancel. Perfecto, fabuloso, pero está especificado en esto. Por eso se llama preferencias, porque si fuese con un país que no tienes ningún vínculo de convenio, ningún tipo de tratado, ahí sí, el pago de arancel es elevado. Vas a pagar el 10% de arancel de toda la carga. ¡Ah! Entonces sí es alto, pues, ¿no? Es un monto considerable, decimos. Por eso es beneficioso tener los convenios, porque el pago de estos impuestos van a reducirse. El pago de estos aranceles pueden ser cero. Tenemos convenios unilaterales con la Unión Europea, bilaterales, acuerdos con Chile, con Brasil, con México. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con China. Tenemos multilaterales, que son la comunidad andina donde conforman varios países, Mercosur, la Unión Europea. Todos esos son convenios distintos que de una u otra forma nos estamos apoyando para que estos pagos de aranceles sean los mínimos posibles. Y esa es la facilidad que estos convenios se otorgan. Como digo, mínimo posible o cero pago de aranceles. La clasificación arancelaria es un sistema, ojo, por la cual las mercaderías vamos a otorgarles un orden, una clasificación. Porque, por ejemplo, si sabemos que importamos vegetales, pero dentro de los vegetales, ¿qué cosas importamos? Y hay que mantener un orden, una relación, una clasificación que se denomina nomenclatura arancelaria. Esto también está basado en un sistema de orden, es un sistema también armonizado de clasificación, con códigos de mercancías, que eso como hemos mencionado como las partidas arancelarias, de tal modo que cada una de ellas estén clasificadas por un código que se les otorgue.
por esa partida arancelaria de 10 dígitos, ¿no? Con su respectivo arancel, o sea, con su respectivo impuesto que tiene que pagar tanto al importar como al exportar. Mencionamos diapositivas anteriores que pusimos el ejemplo de la clasificación de la partida arancelaria de los espárragos, ¿se acuerdan? Y del café también pusimos el ejemplo. Entonces, ahí estamos otorgando la partida arancelaria. Y esa partida, con el código que hemos mencionado, tiene también ahí a la mano, a la par, está identificado la partida, perdón, el arancel que tiene que pagar, o sea, el impuesto. ¿Cuánto tiene que pagar por los espárragos? Ahí está su impuesto. ¿Cuánto tiene que pagar por el café que no es descafeinado? Ahí está su arancel. Tanto para importar como para exportar, ahí está especificado su partida arancelaria conformada con 10 dígitos y el arancel correspondiente. Esta clasificación armonizada tiene muchos beneficios, como por ejemplo, facilita ese intercambio comercial y de información, porque ya conocemos el código del producto que cotidianamente, constantemente exporto o importo, lo conozco y facilita la agilidad de la transacción comercial. Nos permite armonizar esa descripción, la clasificación y la codificación de mercancías, porque yo ya sé su origen. Ese código yo ya me lo conozco porque corresponde a mis espárragos y ya sé que es el 0702090000. Lo conozco. Ayuda a definir aranceles aduaneros. Una vez que yo doy el código, ya sabemos cuánto también es el tipo de arancel que tengo que pagar. Recopila los datos estadísticos de comercio exterior de todo el rubro que corresponde a netamente espárragos, por ejemplo. Establece los impuestos internos, las políticas comerciales, sus reglas, las tarifas de flete, precios, de acuerdo a este sistema armonizado. Si entendemos el concepto, la definición de sistema armonizado, estamos viendo algo ordenado, algo bien estructurado, bien elaborado, bien pauteado para que no haya o se minimice los errores. Y esa es la idea de otorgar una buena clasificación. Hay barreras también, o sea, no todo es bonito, no todo es color de rosa. Surgen dificultades, que son las barreras para arancelarias, que son disposiciones, ojo, o sea, si son disposiciones gubernamentales, o sea, ¿qué quiere decir? Que es una normativa que se tiene que los empresarios tienen que ceñirse y conocer, que van a de una u otra forma obstruir, o sea, van a poner barreras, trabas al ingreso de mercancías a cierto país. ¿Por qué? Porque no han cumplido o han dejado de cumplir con algún requisito y por eso se queda ahí en stand-by tu mercancía hasta que cumplas las reglas o reúnas los requisitos que no has cumplido y por eso tu producto, tus mercancías o servicios que estás importando se van a quedar retenidas en aduanas hasta que corrijas o modifiques este requisito que por error has digitado mal o has escrito mal un número y te perjudica tu protocolo administrativo. Ojo, estas barreras no lo han hecho con el fin de mortificar, de poner trabas a los exportadores, sino lo han hecho con el fin de proteger a los sectores productivos nacionales frente a la competencia comercial extranjera. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nos firmamos los tratados comerciales internacionalmente, es con brindarnos facilidad y apoyo en lo que a nosotros nos falta cubrir, como les puse el ejemplo de la harina de trigo, que no producimos lo suficiente para más de 33 millones de peruanos. Entonces, ¿qué hacemos? Importamos harina, pero ojo, ponemos cierta cantidad, o sea, parámetros y requisitos. Vamos a importar solamente por decir, si nosotros producimos un 20% de harina, tenemos la capacidad de importar hasta un 60% más. O sea, nos ponen cantidades para importar. No es importar por importar. Por eso hay ciertas barreras. Porque si yo les doy así libremente, importen las cantidades que quieran y las veces que quieran, vamos a impedir y vamos a limitar a nuestro sector productivo. Porque si yo importo desmedidamente,
no, mi sector agrícola, mi sector productivo de mi país se va a ver truncado porque todo está entrando de fuera y a menor costo. Entonces, por eso ponemos barreras. Por eso el gobierno pone esas disposiciones para decir, un momentito, ustedes pueden importar, pero hasta cierto porcentaje, porque también la producción nacional tiene que venderse. No solamente es importar, importar. Solo tenemos hasta cierto límite de importación. Ah, perfecto. Está bien, porque tenemos que respaldar a nuestra producción nacional también. Por algo nuestros agricultores están trabajando en la tierra. Por algo las empresas están generando mercancías, porque también tienen que ser vendidas acá mismo, no solo traer todo de fuera. En la actualidad, nuestro país, en el ámbito del comercio exterior, está generando espacios sumamente armoniosos porque están beneficiando de una u otra forma que tanto las importaciones y exportaciones se estén dando fluidamente, tranquilamente, pese a las dificultades por salud que estamos viviendo, se está dando, se está generando estos espacios de importación y exportación, porque estamos haciendo con esta presión, con esta situación, estamos usando mejor nuestros recursos, porque nos estamos enfocando en lo que tenemos que exportar, que es la demanda que se suscita en el mundo entero. ¿Qué demanda? Esa demanda cubrimos nosotros con las exportaciones, ¿no? ¿Y qué nos hace falta acá en nuestro país? Las estamos cubriendo con las importaciones, ¿no? Entonces nosotros ya desde la década de los 90 estamos, desde esa época hasta la actualidad, estamos creciendo y desarrollando muy bien en el entorno de las exportaciones. Vamos creciendo, estamos consolidando. Es más, por eso se generan las políticas que respaldan este tipo de actividad comercial internacional. Estamos aprovechando, como le dije, bien nuestros recursos naturales y esa es la idea. En algunos casos todavía estamos padeciendo un poco, como por ejemplo en la minería, que hay un poco de dificultad, pero para eso se están otorgando esas normas, las políticas, los acuerdos para respaldar este tipo de situaciones, para que de algún momento cada vez se vaya mejorando más el hecho de aprovechar los recursos de manera óptima. Y eso es en base a que el Perú y nosotros con el resto del mundo, con los países que tenemos y ejecutamos actividad comercial, estamos bien, estamos progresando y estamos desarrollando, nos estamos posicionando en el ámbito extranjero. Esto, por ejemplo, son uno de los tantos tratados que hemos firmado. Conocemos a muchos de ellos, ¿no? Los hemos escuchado. En las noticias nos enteramos que tenemos acuerdos comerciales, tratados, convenios, integración de varios países bajo un enfoque, todo con la finalidad de apoyarse en hacer las cosas correctamente al momento de importar y de exportar, de pagar lo mínimo posible o libre de aranceles, de que las barreras, se respeten estas barreras arancelarias porque cada país debe proteger sus propios productos antes de atiborrarse de importación. Primero, que también mi producto nacional se venda. Cada país se preocupa por su propia producción. Entonces solo ponemos o se establecen estas barreras para que haya un freno, un alto y no haya una desmedida importación, ¿no? Sino una importación controlada, que no desequilibre la producción nacional, que no relegue, que no lo ponga a un lado, que no lo aísle, que lo descarte, no, sino que vaya paralelo en competencia con esos productos importados. Porque eso es, como le digo, la producción que importamos es porque es lo que vemos que está haciendo, al menos en lo que es de consumo, vemos que es lo que está haciendo falta y necesitamos cubrir. Porque ya, como les puse el ejemplo de la harina de trigo, ya tenemos costumbre, ya tenemos, es lo cotidiano en una casa tomar desayuno con pancito. Si deja de importarse la harina de trigo tendríamos que buscar otra opción. ¿Qué consumiríamos en vez de panes, de galletas o de los quequitos, de los pasteles que hacemos? ¿Qué otra opción tendríamos? Nos costaría adaptarnos de repente, pero estamos hablando pues de millones y millones de personas que consumen pan.
en el desayuno, otros en el lonche. Entonces, imagínense. Y no solamente, como les digo, para el pan, porque esa galletita, ese dulcecito que nos compramos, está también preparado con harina. Esa morocha, ese chocobún, esas galletas que nos compramos, esas rosquitas que comemos en la calle son hechas de harina. ¿Qué pasaría si ya nos importa harina? Dejaríamos de consumir muchos de esos productos que en algún momento satisfacen nuestro gusto, ¿no? Nuestras ganas de consumir un pastelito, un quequito, una tortita, un alfajorcito, algo que contenga harina. Entonces, es importante definitivamente que las importaciones ayudan a cubrir lo que está haciendo falta en dichos países. Esto es nuestra sesión de hoy. No sé si tienen alguna pregunta respecto al régimen arancelario. No, todo claro. Ya, Todo claro, mi. ok, No, señor. Miss. Ya, muchas gracias, señoritas, caballeros. Entonces nos despedimos. Marquen su asistencia, por favor, no se olviden. Avancen con sus trabajos. La otra semana todavía creo que vamos a tener clases. La subsiguiente ya será, calculo, la evaluación del tercer mes. Tenemos que cumplir nuestra semana 12 todavía para recién hablar de evaluación. Yo creo que en la semana 13 va a ser la evaluación, según mis cálculos. Pero bueno, eso se va a ir informando en el transcurso de la siguiente semana. Que tengan una bonita tarde, avancen con sus pendientes, no se retrasen, por favor, cumplan con las fechas programadas. Cualquier cosita estamos en comunicación. Muy buenas noches con todos y todas. Gracias, Miss. Buenas tardes. Gracias, Buenas, Miss. Hasta Cuídense. luego. chao, Buenas chao, tardes. cuídense mucho, chicos. Buenas tardes.